El camino hacia la base no fue inmediato, ni silencioso, pero tampoco tuvo la tensión del combate. Era otro tipo de desgaste, más constante, más lento, marcado por el cansancio acumulado y la sensación de que lo que venía iba a ser distinto. La vegetación alrededor se volvía menos densa a medida que avanzaban por la Ruta 5, dejando ver un terreno más abierto, aunque todavía irregular. No era un lugar seguro, pero tampoco tenía la misma presión que las zonas más profundas. Zubat volaba sobre Joaquín, manteniendo una altura constante esta vez, con movimientos más controlados que en los combates anteriores. No era perfecto, pero se notaba el cambio. El grupo avanzaba en silencio relativo, hasta que fue Ren quien lo rompió. «Oye», murmuró. «¿Esto siempre es así?». Nadie respondió de inmediato. «¿Así cómo?», preguntó Máximo sin mirarlo. «Así», Ren dudó un segundo. «Como si cada error fuera a matarte». El silencio que siguió fue distinto. Más honesto. «Sí», respondió la figura, caminando unos pasos por delante. «Afuera, un error es suficiente». Ren no dijo nada más. Pero esta vez no bajó la mirada. Joaquín observó eso. Y lo guardó. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Aiko después de unos segundos. «Base intermedia», respondió la figura. «No es la principal, pero es suficiente para lo que necesitan ahora». Máximo frunció levemente el ceño. «¿Hay más?». «Muchas». La respuesta fue simple. Pero pesada. Joaquín sintió cómo eso ampliaba el mundo de golpe. No era un lugar aislado. Era una red. «¿Y cómo funciona eso?», preguntó. La figura no respondió de inmediato. Como si decidiera cuánto decir. «Recursos», dijo finalmente. «Todo gira en torno a eso». Joaquín lo entendió rápido. «Puntos». La figura lo miró de reojo. «Puntos Rocket». Era la primera vez que lo nombraba completo. «Los ganan completando misiones», continuó. «Cuanto más riesgo, más puntos». Ren levantó la vista otra vez. «¿Y para qué sirven?». La figura no se detuvo, pero su voz fue clara. «Para todo». Pausa. «Comida. Acceso. Mejora. Información». Cada palabra sumaba peso. «Sin puntos, no avanzan». Máximo soltó una risa corta. «O sea que si no hacemos misiones, no comemos». «Exacto». El tono no cambió. Pero la realidad sí. Aiko cruzó los brazos. «¿Y qué tan caro es?». La figura la miró apenas. «Lo suficiente. No hacía falta más». Joaquín bajó la mirada un segundo. Ahora entendía por qué no lo habían explicado antes. Porque no era teoría. Era supervivencia. ¿Y todos tienen acceso a lo mismo?, preguntó. «No». Respuesta inmediata. «Depende de tus puntos, y de tu valor». Eso último quedó flotando en el aire. «¿Valor?», repitió Ren. «Resultados», corrigió la figura. «Si rendís, subís. Si no, te quedas». Silencio. Más pesado que antes. Joaquín miró al frente. Esto ya no era solo aprender a pelear. Era mantenerse. «¿Y nosotros?», preguntó. La figura se detuvo. Por primera vez desde que habían empezado a caminar. El grupo hizo lo mismo. «Ustedes todavía no son nada», dijo. No fue cruel. Fue directo. Pero dejaron de ser inútiles. Máximo soltó el aire por la nariz. «Qué motivador». La figura lo ignoró. «Si sobreviven a las primeras misiones», continuó, «recién ahí empiezan». Ren tragó saliva. Aiko no dijo nada. Joaquín tampoco. Pero lo entendió. Esto recién empezaba de verdad. La figura giró apenas la cabeza. «Por cierto». Pausa. «Mi nombre es Dante». El grupo no respondió de inmediato. Pero esta vez, el silencio no fue incómodo. Fue distinto. Porque ahora, ya no era solo la figura. Era alguien. Y eso cambiaba todo. Joaquín levantó la vista. Zubat seguía volando sobre él. El camino continuaba. Y por primera vez, no parecía tan lejano. La base no apareció de golpe. Primero fue el cambio en el entorno. La Ruta 5 empezó a mostrar señales claras de tránsito constante, huellas marcadas, restos de campamentos improvisados, zonas donde la vegetación había sido despejada de forma artificial. No era algo natural. Era uso. Zubat volaba sobre Joaquín, más atento que antes, girando levemente cada cierto tiempo como si también percibiera el cambio. «Ya estamos cerca», dijo Dante sin detenerse. El grupo no respondió, pero el ritmo cambió. El cansancio seguía ahí, pero ahora había algo más. Expectativa.
Y cuando finalmente la vieron, entendieron. No era una base abierta ni visible desde lejos. Estaba parcialmente oculta entre estructuras deterioradas, restos de edificios antiguos adaptados y reforzados. No parecía un cuartel limpio ni ordenado. Pero tampoco era un caos total. Era funcional. Personas entraban y salían. Algunos caminaban solos, otros en pequeños grupos. Lo primero que llamó la atención no fueron las caras. Fueron las tarjetas. En cada una, un pequeño círculo de color. Negro. Gris. Azul. Joaquín lo notó de inmediato. No sabía exactamente qué significaba aún, pero importaba. Se notaba en cómo se movían entre ellos. No se separen, dijo Dante. No sonó como una sugerencia. Entraron. El interior era distinto. Más cerrado, con pasillos adaptados, iluminación irregular y zonas claramente diferenciadas. Almacenamiento, descanso, entrenamiento. El aire era más pesado. Más denso. Más real. Nadie les prestó demasiada atención, pero tampoco los ignoraban del todo. Algunas miradas se detenían un segundo más de lo normal. Evaluando. Midiendo. Joaquín sintió eso. Y lo entendió sin que nadie se lo dijera. Acá, todos hacían lo mismo que Dante. Dante se detuvo frente a una zona más abierta. Coman, dijo. Así, sin más. Ren parpadeó. ¿Ahora? Sí. No hubo explicación. Pero tampoco hacía falta. El grupo no discutió. El cansancio ganó. Se acercaron a una especie de área común. Mesas simples, gente comiendo en silencio o hablando en voz baja. No había comodidad real, pero sí lo necesario. Un hombre dejó varias bandejas sin decir nada. Comida simple. Caliente. Eso ya era suficiente. Joaquín se sentó, su va descendiendo un poco más bajo pero sin dejar de volar cerca suyo. Tomó la comida sin decir nada y empezó a comer. El silencio al principio fue total. Pero distinto al de antes. No era tensión. Era agotamiento. Esto está mejor de lo que esperaba, murmuró Ren después de unos segundos. Máximo soltó una leve risa. Dale tiempo. Aiko comía en silencio, pero sus ojos no paraban de moverse, observando a los demás. Siempre analizando. Joaquín hizo lo mismo. Y ahí lo vio. Un tipo con círculo azul en la tarjeta. Nadie lo molestaba. Nadie lo ignoraba. Simplemente, tenía espacio. Los colores importan, dijo Joaquín en voz baja. Dante, que estaba de pie a unos metros, lo escuchó. Sí. Fue lo único que dijo. Pero alcanzó. Ren bajó la mirada hacia su propia tarjeta. Negro. Entonces estamos abajo de todo, sí, respondió Dante sin rodeos. Silencio. Pero esta vez no pesó igual. Porque ahora lo entendían. Máximo apoyó los codos en la mesa. ¿Y cuánto falta para subir? Dante lo miró apenas. Lo suficiente. No era una respuesta. Pero era la única que iban a tener. Joaquín volvió a comer, más lento ahora, pensando. Puntos, rangos, misiones. Todo encajaba. Esto no era un entrenamiento. Era un sistema. Y ellos recién habían entrado. Zubat emitió un leve sonido mientras seguía volando cerca. Joaquín levantó la vista. Y por primera vez desde que habían llegado, no pensó en el combate. Pensó en lo que venía. Y eso, era mucho más grande. La base no dormía, no completamente. Incluso después de comer, cuando el cansancio empezaba a pesar de verdad en el cuerpo, el movimiento seguía. Gente entrando, saliendo, hablando en voz baja, entrenando en sectores más alejados. No era caos, pero tampoco había descanso real. Era actividad constante. Joaquín lo notó mientras caminaban detrás de Dante, alejándose del área común. Zubat volaba sobre él, manteniendo una trayectoria más estable, aunque todavía con rastros de fatiga. No se acostumbren, dijo Dante sin mirar atrás. Esto es lo mínimo. Nadie respondió. Pero todos lo entendieron. Avanzaron por un pasillo más estrecho, con iluminación irregular. Algunas puertas estaban cerradas, otras apenas entreabiertas, dejando ver fragmentos de lo que había dentro. Gente descansando, otros revisando equipo, algunos simplemente mirando sin hacer nada. Y en todos, tarjetas. Colores distintos. Jerarquía. Dante se detuvo frente a una puerta doble y la abrió sin esfuerzo. Acá. El interior era simple. 4 camas, 2 literas, espacio reducido, lo justo para moverse sin chocar. Nada de lujo, pero tampoco abandono. Comparten, añadió. Ren soltó el aire. Bueno, podría ser peor.
Máximo dejó su equipo a un costado sin decir nada, evaluando el espacio con la mirada. Aiko entró última, observando cada detalle antes de elegir su lugar. Joaquín no habló. Pero lo aceptó. Era lógico. Descansan una hora, continuó Dante. Después, entrenamiento. Ren lo miró. Hoy. Sí. No hubo duda. La primera misión no es opcional, añadió. Y no están listos. Eso cerró la conversación. Dante se dio media vuelta y salió sin más. La puerta se cerró. Silencio. Pero esta vez, distinto. Más personal. Ren se dejó caer en una de las camas. Bueno, sobrevivimos. Máximo se sentó en la opuesta. Por ahora. Aiko no dijo nada. Se acomodó en la parte superior de una litera, apoyando la espalda contra la pared. Joaquín se quedó de pie unos segundos más, mirando el lugar. Era la primera vez que tenían algo parecido a un espacio propio. Aunque fuera temporal. Aunque fuera compartido. Zubat descendió un poco más, volando en círculos más pequeños dentro de la habitación antes de estabilizarse. Descansa, murmuró Joaquín. El Pokémon emitió un sonido leve. Y se calmó. El tiempo pasó rápido. Demasiado. El cansancio no desapareció, pero el cuerpo dejó de estar al límite. Y eso, era suficiente. Cuando salieron, el ambiente no había cambiado. La base seguía viva. Dante los esperaba apoyado contra una pared, brazos cruzados. Bien, dijo. Vamos. Los guió hacia una zona más abierta, claramente destinada a entrenamiento. El suelo estaba marcado, desgastado por uso constante, y varios grupos estaban distribuidos en diferentes espacios, cada uno en lo suyo. Combates, prácticas y errores se mezclaban en el ambiente como algo constante, casi normal. No había pausas reales. Cada espacio estaba ocupado por alguien entrenando, fallando o volviendo a intentar. Joaquín observó todo mientras avanzaban, prestando atención a los movimientos, a los tiempos, a cómo incluso los que parecían más seguros seguían cometiendo errores. Nadie regalaba nada en ese lugar. Acá es donde dejan de pensar que mejoraron, dijo Dante sin detenerse, y empiezan a hacerlo de verdad. Se frenó entonces, obligando al grupo a hacer lo mismo, y los miró uno por uno con esa calma que ya empezaba a pesar más que cualquier orden directa. Van a ir uno por uno. Ren frunció el ceño, confundido. ¿Cómo? Van a pelear, respondió Dante, pero no entre ustedes. Eso cambió la tensión al instante. No era un entrenamiento interno, esto era otra cosa. Dante señaló hacia un costado, donde un chico con un círculo gris en la tarjeta levantó la vista apenas fue mencionado. No hubo duda en su reacción. Se puso de pie y caminó hacia ellos con un ritmo tranquilo, seguro, sin apuro pero tampoco sin vacilación. No parecía más fuerte a simple vista. Pero tampoco parecía alguien al que pudieras subestimar. Operativo, murmuró Máximo. Joaquín lo notó también. No era solo el color, era la forma en la que se movía, cómo medía la distancia incluso antes de llegar. Había experiencia ahí. Otro nivel. Ren, vos primero, dijo Dante. Ren se tensó un segundo, el cuerpo reaccionando antes que la cabeza, pero esta vez no se quedó quieto. Vamos. Sacó la Pokéball sin dudar demasiado y la activó. Pidgey salió con un movimiento limpio, desplegando las alas casi de inmediato, listo para responder. El otro chico hizo lo mismo. Rattata. El Pokémon apareció sin sobresalto, quedándose bajo, firme, como si ya supiera exactamente lo que iba a hacer. Joaquín observó en silencio. Y lo entendió. Esto no era un combate común. Era una medición. No importaba quién ganara exactamente. Importaba cómo. Dante no daba órdenes, no corregía, no intervenía. Se mantenía quieto, observando cada detalle, cada decisión, cada pequeño error. Y eso, era más presión que cualquier grito. Zubat seguía volando sobre Joaquín, más atento que antes, ajustando su altura de forma casi instintiva, como si también sintiera el cambio en el ambiente. El grupo no estaba solo. Nunca lo había estado. Pero ahora, lo estaban viendo. De verdad. Ren no esperó más. Pidgey, despega y mantén distancia. Pidgey respondió al instante, elevándose con un batir rápido de alas, buscando altura antes de que el combate realmente empezara. Del otro lado, Rattata no se movió de inmediato. Se mantuvo bajo, atento, siguiendo cada desplazamiento desde tierra. No lo pierdas de vista, dijo el operativo con calma. Cuando baje, ataca. Rattata comenzó a moverse en círculos cortos, ajustando su posición sin perder nunca el ángulo. No corría por correr.
Estaba esperando. Joaquín lo notó. Y eso le dijo todo. Ren también lo sintió. Pidgey, ataque rápido y salí. Pidgey descendió en picada, ejecutando el ataque con buena velocidad, pero el momento no fue perfecto. Rattata ya se estaba moviendo antes de que el golpe llegara, girándolo justo para evitar el impacto directo. Ahora, ordenó el operativo. Rattata, colmillo. El contraataque fue inmediato. Rattata se lanzó hacia adelante aprovechando la cercanía, obligando a Pidgey a desviar su trayectoria de forma brusca para no recibir el golpe completo. El contacto fue mínimo, pero suficiente para desestabilizarlo. Subí. Reaccionó Ren. Pidgey volvió a ganar altura, pero esta vez más desordenado. Joaquín apretó los dientes. Seguía pasando lo mismo. Llegaban tarde. No lo dejes pensar. Murmuró casi sin darse cuenta. Ren escuchó. Y reaccionó. Pidgey, presión constante. No lo dejes acomodarse. Esta vez no fue un ataque único. Pidgey empezó a encadenar movimientos, bajando y subiendo, forzando a Rattata a moverse más seguido, a cambiar de ritmo en lugar de esperar el momento perfecto. El operativo lo notó. Y sonrió apenas. Mejor, dijo. Pero no alcanza. Rattata cambió entonces. Dejó de seguir. Y empezó a cortar. Se adelantó al movimiento de Pidgey, no reaccionando, sino interceptando su trayectoria. Cuando Pidgey bajó otra vez, Rattata ya estaba ahí. Ahora. El impacto fue más limpio esta vez. No lo derribó, pero sí lo sacó completamente de ritmo. Pidgey. Gritó Ren. El Pokémon logró estabilizarse en el aire, pero le costó más. Respiraba más rápido. El margen se estaba achicando. Ren dudó un segundo. Y eso fue suficiente. Termínalo, ordenó el operativo. Rattata, ataque rápido. Rattata salió disparado, directo, sin rodeos. Esquiva. Alcanzó a decir Ren. Pidgey reaccionó, pero tarde. El golpe entró de lleno, lanzándolo hacia atrás antes de que pudiera recuperar altura. Cayó, rebotó en el suelo y quedó unos segundos sin moverse. Silencio. Corto. Pesado. Pidgey, murmuró Ren. El Pokémon intentó incorporarse, pero le costó. No había terminado mal, pero había perdido. Suficiente, dijo Dante. Rattata se detuvo al instante, retrocediendo sin necesidad de otra orden. El operativo no celebró. Solo observó. Como si fuera normal. Ren apretó los puños, respirando agitado, más por frustración que por el esfuerzo físico. Estuviste cerca, dijo Dante, sin suavizar el tono. Pero seguiste reaccionando. Ren no respondió. No hacía falta. Joaquín ya lo había visto. Todo. El problema no era la ejecución. Era el tiempo. Zubat seguía volando sobre él, en silencio. Y esta vez, Joaquín no estaba pensando en el resultado. Estaba pensando en cómo no cometer el mismo error cuando le tocara a él. El combate terminó, pero el movimiento en la zona de entrenamiento no se detuvo. Nadie miró demasiado a Ren cuando volvió. Algunos apenas desviaron la vista un segundo antes de seguir con lo suyo. Era normal. Perder también formaba parte del proceso. Ren regresó en silencio, con Pidgey ya dentro de su Pokéball. Se notaba la frustración en cómo caminaba, pero esta vez no bajó la cabeza del todo. Eso ya era un cambio. No fue malo, dijo Máximo mientras cruzaba los brazos. Pero te quedaste corto. Ya sé, respondió Ren, más seco de lo normal. Aiko no dijo nada, pero miró hacia el campo otra vez, analizando. No estaba pensando en Ren. Estaba pensando en el combate. Joaquín tampoco habló. Seguía observando, repasando cada movimiento en su cabeza, cada error, cada momento donde todo se había desfasado. Dante los miró unos segundos antes de hablar. ¿Qué vieron? La pregunta cayó directa. Ren no respondió. Máximo sí. Que el operativo no fue más rápido, fue más claro. Dante asintió levemente. ¿Y? Hubo una pausa. Joaquín habló esta vez. No esperaba, ya sabía. Dante giró apenas la cabeza hacia él. Seguí. Joaquín respiró hondo. No reaccionaba al ataque, se movía antes. Silencio. Corto. Pero suficiente. Eso es lectura, dijo Dante. Lo que les falta. Aiko bajó la mirada un segundo, procesándolo. Entonces no es atacar mejor, murmuró, es entender antes. Exacto. Máximo chasqueó la lengua. Más fácil decirlo. Por eso están acá. Sin levantar la voz. Sin necesidad. Dante señaló hacia otro sector.
Miren. El grupo giró. 2 personas estaban entrenando, pero no era un combate completo. Repetían movimientos. Entrada, salida, posicionamiento. Una y otra vez. No están peleando, dijo Ren. Están corrigiendo, respondió Dante. Eso cambió el enfoque. Joaquín lo entendió primero. No se trataba solo de combatir. Se trataba de ajustar. Ustedes hacen lo mismo, añadió Dante. Pero sin pensar. Eso dolió más que la derrota. Ahora sí van a pensar. No sonó como una orden, sino como un cambio de enfoque. Dante dio un paso hacia atrás, marcando distancia mientras los observaba. Sin combates. Por ahora. La sorpresa fue inmediata, aunque nadie la expresó en voz alta. Repitan situaciones, continuó, señalando el suelo. Movimiento. Luego miró a Joaquín. Lectura. Después a Ren. Decisión. Su mirada recorrió al resto del grupo. Sin eso, el resultado no importa. El silencio que siguió no fue incómodo, sino activo, como si todos estuvieran procesando al mismo tiempo. Máximo fue el primero en reaccionar. Dale, dijo. Probemos. Liberó a Gaulite y le dio una orden clara. Móvete, pero no ataques. El Pokémon comenzó a desplazarse en círculos, variando velocidad y dirección, obligando a observarlo en lugar de simplemente enfrentarlo. Aiko hizo lo mismo casi sin dudar. Nidoran, mantener distancia. Su Pokémon se movió con más control, marcando espacios, sin desperdiciar energía. Ren tardó un segundo más, pero también liberó a Pidgey, todavía con algo de tensión en el cuerpo. Joaquín no se movió de inmediato. Se quedó quieto, mirando, pensando. Sobre él, Zubat seguía volando, más estable que antes, aunque todavía lejos de ser preciso. Zubat, dijo finalmente, no lo sigas, cortale el paso. El cambio fue sutil, pero importante. En lugar de perseguir, Zubat intentó adelantarse a la trayectoria de los otros Pokémon. Falló en el cálculo y tuvo que corregir en el aire, pero la intención era distinta. Y eso era lo que importaba. Joaquín no apartó la vista. Esta vez no le molestó el error. Lo analizó. Alrededor, el resto hacía lo mismo. Movimientos repetidos, ajustes pequeños, correcciones constantes. No había espectáculo, no había impacto, pero había algo más importante. Construcción. Era lento. Era incómodo. Pero era real. Por primera vez desde que habían llegado, no estaban intentando ganar. Estaban intentando entender. Dante los observaba en silencio, sin intervenir ni corregir. Ya no estaba midiendo si podían sobrevivir a un combate. Estaba evaluando si eran capaces de cambiar. Y eso, era mucho más difícil. El entrenamiento continuó sin pausa, pero algo había cambiado. Ya no se movían por instinto. Se movían pensando. Lento al principio, incómodo incluso, como si cada decisión tuviera que pasar por un filtro antes de ejecutarse. No era natural todavía, pero empezaba a tomar forma. Joaquín lo sentía. Zubat volaba sobre él, ajustando trayectorias, fallando menos, aunque todavía lejos de ser preciso. Pero ya no perseguía sin sentido. Ahora intentaba anticipar. Y eso cambiaba todo. No te apures, murmuró Joaquín. Pensá primero. Zubat respondió con un leve chillido, manteniendo altura mientras corregía su posición. Cerca, Ren seguía intentando recuperar ritmo con Pidgey. Se notaba el esfuerzo, pero también la frustración contenida. Esta vez, sin embargo, no se detenía cuando fallaba. Seguía. Máximo, en cambio, ya había encontrado algo más sólido. Growlithe se movía con más decisión, entrando y saliendo de los espacios con mejor timing, aunque todavía abusaba de la presión directa. Aiko era distinta. Joaquín lo notó casi sin buscarlo. No se movía más rápido. No parecía más fuerte. Pero no fallaba igual. Nidoran mantenía la distancia con precisión, ajustando cada paso como si ya supiera dónde iba a estar el otro antes de que se moviera. No corregía tarde. Corregía antes. Otra vez, dijo Aiko, tranquila. No había tensión en su voz. Solo enfoque. Nidoran repitió el movimiento, esta vez cerrando mejor el espacio, sin apresurarse, sin desperdiciar energía. Joaquín entrecerró los ojos. Ahí estaba. No era velocidad. Era claridad. Dante también lo estaba mirando. ¿Lo ves?, preguntó sin mirarlo. Joaquín no respondió de inmediato. Pero asintió. No está reaccionando, dijo finalmente. Está decidiendo antes. Exacto. Simple. Directo.
Ren, que estaba cerca, escuchó. Y esta vez no se molestó. Se quedó mirando. Aprendiendo. Máximo chasqueó la lengua. Entonces no es pelear mejor, es equivocarte menos, corrigió Dante. Silencio. Pero nadie lo discutió. Aiko no se detuvo. Más cerrado, indicó. Nidoran ajustó su posición, bloqueando mejor la trayectoria imaginaria de un rival. No atacaba. No hacía falta. Ya tenía el control. Joaquín sintió algo distinto. No frustración. No presión. Dirección. Zubat, dijo, esta vez más firme, no sigas, marca dónde va a estar. El Pokémon dudó un instante, pero cambió su movimiento. En lugar de perseguir, se adelantó ligeramente, intentando ocupar un espacio en lugar de reaccionar al otro. Falló por poco, pero fue mejor, mucho mejor. Joaquín lo vio y sonrió apenas. Por primera vez, sentía que estaba haciendo lo correcto. Dante cruzó los brazos, observando al grupo completo. Ya no eran los mismos que habían llegado. Todavía estaban lejos. Pero ya no eran caóticos. Eran incompletos. Y eso se podía trabajar. Suficiente por ahora, dijo finalmente. El movimiento se detuvo poco a poco. El cansancio volvió a hacerse presente, pero esta vez no venía solo. Venía acompañado de algo distinto. Progreso. Real. Descansen, añadió Dante. Mañana seguimos. Nadie se quejó. Nadie discutió. Mientras volvían hacia las habitaciones, el ruido de la base seguía igual que antes. Gente moviéndose, entrenando, hablando en voz baja. Pero ahora, ellos lo entendían mejor. Joaquín levantó la vista. Zubat seguía volando sobre él. Más estable. Más atento. Vamos bien, murmuró. Y esta vez, lo creía de verdad.